Con Desktop App Builder es muy sencillo crear aplicaciones multilingüe, porque el producto incorpora las herramientas necesarias para hacerlo. Vamos a crear una nueva aplicación. Si seleccionamos o hacemos clic en el diseñador, vamos a fijarnos en que la propiedad lenguaje tiene el valor en y la propiedad lenguaje nombre o nombre del lenguaje, en este caso English. Esto significa básicamente que nuestra aplicación se va a desarrollar en inglés. Nosotros podríamos cambiar estas dos propiedades. Por ejemplo, si pensamos desarrollar la aplicación en español, para a continuación traducirla a partir de ahí a otros idiomas. Vamos a dejar no obstante estas dos propiedades como las vemos por defecto y vamos a añadir un botón en la vista de la aplicación. En la propiedad texto de este botón vamos a poner, por ejemplo, Hello World. A continuación vamos a añadir otro botón que vamos a llamar cambiar lenguaje. Ahora vamos a proceder a guardar la aplicación, para así poder acceder al gestor de lenguajes. Desde este gestor de lenguajes podemos añadir todos los lenguajes que queramos, sin ningún límite en cuanto a su número. Pulsamos en este botón y elegimos el código de lenguaje y el nombre apropiados para el lenguaje que vamos a añadir. En este caso, por ejemplo, va a ser el código de lenguaje ES y el nombre español. Aceptamos el diálogo y en el gestor de lenguaje ya podemos ver que podemos elegir las vistas, los diálogos, los frames de la aplicación y dentro de estos elementos tenemos los controles que existen en ellas. Por ejemplo, aquí están los dos botones que hemos añadido en la vista de la aplicación y aquí podemos ver su propiedad texto original y aquí tendremos que preparar su propiedad texto en su traducción, en este caso al lenguaje español. Vamos a traducir ese Hello World por un Hola Mundo y vamos a traducir del siguiente botón esta propiedad por alternar lenguaje. Volvemos a la vista de la aplicación y vamos a utilizar este botón para alternar el lenguaje de la aplicación. En este caso tendríamos dos lenguajes. Uno sería el inglés, que es en el que se está desarrollando la aplicación, y el otro el español, que es el que acabamos de añadir. Vamos a utilizar el evento clic de este botón para codificar algo tan sencillo como lo siguiente. Si la variable app lenguaje es en, entonces pon la variable app lenguaje con un valor es. Y si es al contrario, es decir, si no es en, pon la variable app lenguaje con un valor en. A continuación de esta condición, simplemente tendremos que llamar al método traducir vista para llevar a cabo la traducción de la vista y de todos los controles dentro de la vista de la aplicación. Si ejecutamos la aplicación, vemos que el texto de los dos botones aparece en inglés, pero si pulsamos en este lenguaje, o sea, en este botón de aquí abajo, vemos que su texto cambia al español. Y si volvemos a pulsarlo, cambiará de nuevo al inglés. App Builder cuenta con métodos en el objeto app útiles y relacionados con los lenguajes de la aplicación. Por ejemplo, podríamos poner en la vista de la aplicación un control select y utilizando el evento show de la vista podríamos rellenar los ítems de ese control select con el resultado del método get o dame los nombres de los lenguajes. Al hacer esto y ejecutar la aplicación, vemos cómo el select se llena con los nombres de los lenguajes que ahora mismo tenemos disponibles, digamos, en la aplicación. Vamos a cambiar el lenguaje a partir de este control, en lugar de cuando pulsemos en el botón. Podemos hacerlo muy sencillamente.
gracias a los métodos con que contamos. Vamos a utilizar el evento change o cambia o cambio de este control y vamos a decir pon la variable app lenguaje con el código del lenguaje que tengas en el valor de ese control select. Y a continuación llamamos al método para traducir la vista. Con esto, si ejecutamos la aplicación, veremos que para cambiar el lenguaje podemos ya simplemente utilizar este control de esta manera. Traducimos al español, traducimos al inglés. El gestor de lenguajes no solo puede traducir diferentes propiedades de los controles de nuestra aplicación, sino que también puede traducir los recursos de la aplicación. Los recursos de la aplicación son algo muy útil porque nos permiten almacenar en ellos cualquier valor JavaScript que podamos utilizar en nuestra aplicación. Por ejemplo, vamos a añadir un recurso que vamos a llamar nombres de meses. Este recurso va a ser un array que va a contener los nombres de los meses en inglés. Vamos a utilizar el asistente de OpenAI para obtener los nombres en inglés. Este array es el que podemos copiar en el recurso que acabamos de crear. Si ahora volvemos al gestor de lenguajes y seleccionamos la pestaña Recursos, veremos que tenemos el recurso MonNames o nombres de meses. Y aquí deberíamos proporcionar la traducción al español. Vamos a utilizar de nuevo el asistente OpenAI para obtener este array con los nombres de los meses en español. Copiamos este array y lo copiamos como la traducción para este otro array. Volvemos a la vista y vamos a añadir aquí un control HTML, por ejemplo. Vamos a cambiar su propiedad CSS Overflow y a Auto, de manera que su contenido no exceda el alto del propio control. Y en el HTML, en la propiedad HTML, vamos a utilizar una directiva v-for de Vue.js para hacer algo tan curioso como una lista. En v-for vamos a poner, tenemos un nombre de mes por cada elemento del recurso MonNames o nombres de meses. Quiero que me escribas aquí el nombre del mes. Si ejecutamos de nuevo la aplicación, vemos cómo en efecto aparecen aquí la lista de los meses en inglés. Y si cambiamos el lenguaje al español, vemos cómo ahora aparecen con su nombre en español. En definitiva, traducir aplicaciones o preparar nuestras aplicaciones para que sean multilingües es, como has visto, muy sencillo con Application Builder. Cuando instales el producto, tienes a tu disposición un ejemplo de nombre lenguajes que te muestra lo que acabo yo de mostrar en este vídeo, pero
acaso yendo un poquito más allá, porque, bueno, utiliza recursos, pero también un control navbar, que como podemos ver también se puede traducir perfectamente, mensajes, que en realidad son recursos de la aplicación, la barra lateral del menú, vistas diferentes que muestran recursos de la aplicación y tienen controles, diálogos, incluso frames, porque como vemos este botón que voy a pulsar ahora o que estoy pulsando ahora está dentro de un frame. Puedes estudiar este ejemplo para jugar un poco con lo que es la traducción de aplicaciones. Como vemos, si cambiamos el lenguaje a inglés, vemos que el control navbar cambia sus ítems a inglés, los mensajes aparecen ahora en inglés, la barra lateral aparece ahora en inglés, el contenido de este diálogo, tanto el recurso de la aplicación que se muestra como el botón, aparecen en inglés, al cambiar la nueva vista exactamente igual, etc. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y espero que te tomes tu cierto tiempo para probar Application Builder y ver que es un producto muy potente para desarrollar aplicaciones para tus clientes y para tus propios proyectos. Muchas gracias por tu interés y hasta el próximo vídeo.